Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Vamos a hacer un repaso por una serie de pensadores y de teorías que tienen en común el ver la historia como algo que está determinado, conducido, regido por una serie de leyes que determinan los acontecimientos humanos como marionetistas secretos que mueven los hilos de la historia en las sombras. O sea, la historia sería propiamente dicho una historia, tendría su introducción, su nudo y su desenlace. La historia no iría a cualquier parte, sino que seguiría un rumbo determinado. La historia vendría a ser un tranvía y no un colectivo, como decía Ortega y Gasset. No voy a incluir a Heráclito, Hegel ni Marx, porque están entre las 40 del mazo, no se corresponderían al tópico de esta sección. Ni tampoco a Herfried Münkler, porque le pienso dedicar un video entero. Digamos de modo lacónico que Heráclito decía, observó que a toda desmesura, hibris, en una dirección, le sigue siempre otra desmesura pero en sentido opuesto. Al absolutismo le siguió la Revolución Francesa, a la República de Weimar el nacionalsocialismo, a las cruzadas, la apertura del comercio entre el mundo islámico y la Europa cristiana, largos etcéteras. Para Hegel, la historia evoluciona como una larga discusión donde surgen continuamente subdiscusiones que vendrían a ser paréntesis o notas a pie. La discusión comienza siempre con la formulación de dos posturas extremas que terminan resolviéndose en una síntesis ecléctica. Marx es básicamente hegeliano, salvo porque piensa que la historia es una discusión de borrachos que no lleva a ninguna parte y termina siempre a los botellazos. Münkler, por su parte, piensa que toda la vida social y cultural humana está determinada por un asunto de aspecto engañosamente menor, que parece una cosita sin importancia hasta que nos paramos a pensar en ella. El precio de las armas. Para Münkler hay así dos grandes tipos de áreas históricas, las de armas caras y las de armas baratas, pudiendo pasarse de una a otra en cualquier momento, de modo casi al azar, siguiendo la deriva de los descubrimientos científicos y de las innovaciones tecnológicas. Karl von Clausewitz, famoso por la cita, sobre todo por la cita "La guerra es la continuación de la política por otros medios", propiamente hablando no fue un fatalista histórico, pero conviene mencionar su teoría de los tres tipos de guerra en este video. Para von Clausewitz, hay una distinción fundamental entre la guerra salvaje y la guerra civilizada. La guerra salvaje es pasional, es movida por sentimientos y es una guerra total. No solo no se distingue entre combatientes de no combatientes, sino que todo el país enemigo está en guerra. O sea, no solo las personas están en guerra. Está en guerra la geografía, se combate contra los dioses, combate el clima, combaten las casas, las plantas, los animales. La guerra civilizada, en cambio, es racional y limitada. El hombre civilizado limita la violencia a la consecución de un objetivo racional y los países neutrales ofician como árbitros para asegurar el cumplimiento de los tratados y de los pactos. Von Clausewitz resalta que si en la guerra civilizada no se queman campos de cultivo ni se masacra a no combatientes, no es por una superioridad moral, sino porque esas acciones bárbaras no cumplen ningún propósito estratégico. Lo que nos lleva al tercer tipo de guerra, la guerra civilizada total, que en la jerga actual se llama guerra mundial. La guerra mundial es una guerra que persigue un objetivo racional, o sea, es una guerra civilizada, pero involucra una cantidad tan grande de agentes que no hay suficientes potencias neutrales como para imponerles por la fuerza el respeto a los tratados y pactos, lo cual la convierte de hecho en una guerra total, dado que no puede terminar de otro modo que con la rendición incondicional de un bando.
Por eso, la guerra mundial reúne características tanto de la guerra civilizada como de la guerra salvaje. Homero dice en numerosos pasajes cosas como: Héctor le arrojó una roca que no hubiesen podido ni siquiera levantar entre 4 hombres de los actuales. Esta doctrina se conoce como pesimismo racial y su equivalente cultural es el pesimismo social, que fue típico de los romanos que acuñaron el término decadencia. Dice Horacio en una sátira: nuestros padres fueron inferiores a nuestros abuelos, nosotros somos inferiores a nuestros padres, nuestros hijos serán todavía peores que nosotros. La historia, para los poetas antiguos, era una continua cuesta abajo. De modo bastante hegeliano, la idea opuesta surge en la misma época y en la misma cultura. Antes de que se inventaran las cuadrigas, hubo carros tirados por 2 caballos, y aún antes que esos, carros de un solo caballo, dice Lucrecio. Esta doctrina se conoce como progreso o progresismo, o doctrina del progreso continuo. No tiene un autor claro, pero sus principales impulsores y defensores, al menos en la época moderna, fueron los fabianistas ingleses del siglo XIX. Los fabianistas decían que toda edad oscura había sido invariablemente un fenómeno local, en medio de un mundo que continuaba progresando, y que aún en esas eras oscuras hubo avances discretos en algunas áreas específicas. Decían que toda acción debía ser evaluada no por lo que era en sí misma, sino por lo que aportaba o no aportaba al progreso de la humanidad. También afirmaban que todo cambio podía lograrse por la acumulación de pequeñas reformas, siendo las revoluciones indeseables e innecesarias. El problema principal con esta doctrina era que cualquier cosa podía ser justificada diciendo que era buena para el progreso o rechazada diciendo que no lo era, por lo cual era común que 2 fabianistas se acusasen mutuamente de retrógrados, palabra que inventaron ellos, y de oponerse al progreso. La sociedad fabiana se convirtió así en un amontonamiento de escritores románticos como Wells, de masones, marxistas, anarquistas, maquiavelos de todo tipo, ricachones aburridos, pacifistas tolstoyanos, en donde mercaderes de esclavos escribían panfletos abolicionistas y que defendía apasionadamente la igualdad entre los sexos, pero no aceptaba mujeres. Esta ensalada fundó en 1889 un partido político que fue insólitamente exitoso y longevo, el laborismo. Una teoría del progreso mucho más sobria y mejor argumentada la encontramos en Tucídides. Para Tucídides, la historia es el estudio de las sociedades y para conocer estas es necesario estudiar a fondo un hecho importante y presente. El concepto de historia era un poco distinto que el que usamos nosotros. Lo que nosotros llamamos historia, Tucídides lo llama arqueología, ciencia de lo antiguo, neologismo que inventó él. La arqueología abarca lo que nosotros conocemos como arqueología, por ejemplo, el estudio de los cementerios antiguos, pero también el análisis crítico de los poemas homéricos y de los mitos de fundación de cada ciudad. En base a este estudio, Tucídides advierte unos patrones que se repiten en la evolución de las sociedades. Toda ciudad, dice, busca su seguridad y su prosperidad, siendo la seguridad más importante que la prosperidad. Las ciudades, por eso, primero fueron seguras, después prósperas. En tiempos rústicos había muchas entidades políticas, cada una de las cuales tenía unos pocos hombres de armas. Las ciudades más importantes se instalaron tierra adentro, donde era fácil defenderlas y no había riesgo de ser sorprendidos por piratas. Por eso, las ciudades más antiguas, como Tebas o Esparta, estaban tierra adentro, muy lejos de las costas. Posteriormente, hay muy pocas entidades políticas, cada una de las cuales tiene muchos hombres de armas. Los ataques por sorpresa ya no son un asunto. En estos tiempos el comercio es la base del poder y por eso las ciudades más nuevas y más ricas se fundan en las costas,
como Atenas o Corinto. Estas ciudades fueron fundadas por piratas. Sin embargo, como la piratería es un estorbo al comercio, la principal ocupación de esas ciudades es crear una armada imponente y limpiar los mares de piratas. Fundan así lo que Tucídides llamó una talasocracia, neologismo menos exitoso que significa gobierno de los barcos. Esta distinción entre imperios y talasocracias ha tenido sus defensores y detractores a lo largo de los siglos. Uno de sus últimos defensores importantes fue Sir Glubb, a quien dedicamos el primer video de esta serie. Tucídides analiza el catálogo de las naves en la Ilíada y otros pasajes de Homero y calcula que en la guerra de Troya se enfrentaron poco más de 100.000 aqueos y sus aliados contra menos de 10.000 troyanos, y dice que para que una guerra así haya sido considerada épica y recordada por siglos, las guerras normales no debían enfrentar más que unos pocos cientos o un par de miles de hombres, que esto es propio de una era rústica. Que la potencia hegemónica fuese Esparta, ciudad de tierra adentro, y que una ciudad costera como Troya haya sido destruida, refuerzan esta idea. Tucídides menciona también una anomalía en su teoría. Creta era una ciudad cuya fundación era más antigua que casi cualquier otra, y sin embargo era una ciudad costera. Confronta este dato con leyendas sobre un rey cretense increíblemente rico y poderoso llamado Minos, y llega a la conclusión de que Creta debe haber sido una talasocracia en tiempos remotos, y que antes de los rústicos tiempos homéricos debía haber existido otra era de unidad política y de prosperidad en Grecia, predicción que ha sido confirmada por la arqueología moderna. Giambattista Vico fue un pensador italiano contemporáneo de Descartes, con el que sostuvo una larga polémica acerca de la naturaleza de la verdad. Vico advierte en la historia un ciclo repetitivo que se cursa y se recursa una y otra vez. Primero hay anarquía, el comercio establece después unos acuerdos entre los hombres. En estos acuerdos cada parte trata de llevar agua a su molino, por lo que la historia se desarrolla como lucha de clases. Los conflictos se resuelven finalmente en la igualdad de todos, pero esta igualdad es insostenible, lo que lleva a la disolución de la sociedad y de vuelta a la anarquía. Y ahí empieza la película de nuevo. Vico declara que el ciclo solo se puede cortar si se adopta una religión que lleve a todos los hombres a considerarse iguales entre sí, esencialmente iguales entre sí, al margen de sus diferencias económicas, por lo que las diferencias económicas no van a terminar en el caos social. Vico es y fue un autor de gran prestigio, respetado y analizado por pensadores de todo el espectro político. Sin embargo, la simpatía por sus ideas que expresaron varios intelectuales fascistas y nacionalsocialistas en el siglo pasado llevó a que hoy se lo agarre más bien con pinzas. Justificadamente o no, no lo sé. André Leroi-Gourhan fue un investigador multidisciplinario, conocido sobre todo por su interpretación de las pinturas rupestres en las cuevas de España y Francia. Leroi-Gourhan se aparta del cliché comúnmente aceptado de que esas pinturas eran parte de rituales mágicos para atraer la cacería. Pintar un bisonte haría aparecer mágicamente bisontes en el mundo real, hipótesis que se sacaron del sombrero. Su análisis conceptual y estadístico de las pinturas, en cambio, evidencia que éstas eran la impresión de un pensamiento bastante complejo, de una cultura mucho más desarrollada de lo que se suele creer. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué el hombre no llegó a la luna hace 15.000 años? Bueno, según Leroi-Gourhan, pasó el Neolítico. Dos cosas ocurren al mismo tiempo en Europa hace unos 18.000 años. Se empiezan a pulir las herramientas de piedra y el arte rupestre se degrada de modo rápido y notorio. Se repiten los mismos temas, pero que la calidad de las pinturas es muy inferior. El arte se vuelve esquemático y torpe, y además parece estar simplificado conceptualmente, cosa que se evidencia
por la mayor homogeneidad estadística de los motivos. Para Leroy Gurhan, esta idiocracia del Neolítico fue causada por la misma técnica que le da su nombre al período. Cito: el primer hombre al que se le ocurrió pulir un instrumento pasó de estar en la cumbre de la civilización paleolítica a ser un neolítico primitivo, cierro cita. Cada revolución tecnológica en la historia produce una abrupta simplificación de la técnica. La técnica nueva es más efectiva, más simple y con frecuencia más barata. Sí, pero esa técnica nueva es todavía torpe y experimental, mientras que la técnica que desplaza se había refinado hasta su máxima perfección y había sido acompañada por una creciente complejidad en todos los demás ámbitos de la cultura. La domesticación del ganado, la vida urbana, la forja del hierro, etc., fueron hechos que tuvieron un efecto similar. O sea, para Leroy Gurhan, el Neolítico fue la primera era cyberpunk de la historia, con su típica combinación de alta tecnología y baja vida. Y después hubo otras eras similares. Emma Rosa Fondevila es una historiadora del arte, autora de un artículo sobre el arte tracio de la era del bronce, donde postula una teoría de 4 estadios en cada escuela artística: formación, consolidación, experimentación y decadencia. En el periodo de formación, la escuela todavía no ha hallado su canon de convenciones, de modo que los artistas lo buscan intuitivamente, mediante experimentos más o menos afortunados. En el periodo de consolidación, la escuela ya ha definido sus convenciones y el discípulo no hace más que seguirlas. Se pierde en espontaneidad y originalidad, pero se gana en calidad. La escuela produce obras muy meritorias, casi en serie. En la fase de experimentación, los artistas se apartan voluntariamente del canon de convenciones y se lanzan a explorar terreno desconocido. La experimentación es, en cierto sentido, un retorno voluntario a la fase de formación, salvo que ahora la experimentación es un fin en sí mismo, no una búsqueda de unas reglas que ya se han descubierto y ya se han consolidado. En la decadencia se retorna al canon de modo torpe y mecánico. Los motivos se repiten, pero sin que el artista parezca entender las razones estéticas por las que existían esos motivos. Los amontona sin ningún criterio, simplemente siguiendo las reglas como un manual de instrucciones. En la era de la consolidación tampoco nadie se apartaba de las reglas, pero éstas eran una guía, un andamio. Cada artista las personalizaba y les aportaba su propia creatividad. En la decadencia, en cambio, la obra es convención y nada más que convención. La teoría pendular del arte no puede decirse que tenga realmente un inventor. A lo sumo se puede señalar su inspiración heracliteísta. Tomo este gráfico de Antonio Oliver Belmaz, del prólogo a su antología de Rubén Darío, y cito su propia explicación del mismo. Los movimientos de abajo, como los de arriba, se relacionan todos con el primero de la izquierda, que es el generador respectivo. Los de abajo se preocupan más de Dios que del hombre, de la muerte que de la vida, de la sombra que de la luz, de la tristeza que de la alegría, del difumino que de la forma. El orden histórico sigue la sinusoide y arranca de las literaturas orientales, incluida la del Antiguo Egipto. Todo movimiento es la antítesis del anterior en sus características generales. Los movimientos de las crestas superiores a la línea horizontal del tiempo representan el equilibrio, la claridad, el gozo de vivir, la vuelta al clasicismo grecolatino. Los de los valles denuncian la fugacidad de la vida, la corrupción de la carne. Se enamoran de la penumbra y de la tiniebla, como asimismo del contraste. Ignoran además el desnudo femenino, rompen las formas. Arriba está Venus, abajo, solamente en potencia y en acto, se admite el desnudo del crucificado. Hay pues en los movimientos de arriba el sentido del límite que no poseen, por lo común, los contrarios. Estos últimos se caracterizan por el uso y la acumulación de proloquios, por el juego de las antítesis, las paradojas, los hipérbatos,
los apóstrofes, las imprecaciones, las deprecaciones, las execraciones, el retruécano, la hipérbole. Metafóricamente, los clasicismos solidifican lo líquido o licúan lo gaseoso. Por el contrario, los romanticismos disuelven lo sólido, desintegran la materia concreta para licuarla o gasificarla. George Orwell es conocido por su sátira Rebelión en la Granja, donde suscribe la teoría de la revolución traicionada, y por la distopía 1984, donde describe una dictadura basada en la adulteración del pasado y del lenguaje. Menos conocida es la teoría histórica en la que se funda ese régimen. Orwell, o siendo exactos, el Ingsoc, dice que en toda sociedad conocida hubo 3 grupos de personas, siempre los mismos y siempre en la misma proporción. No importan cómo se llamen ni la justificación oficial del régimen. Los altos, 4%, los medios, 12%, y los bajos, 85%. Nota, sé que esto suma 101, pero Orwell lo escribió así. Los altos quieren conservarse en el poder, los medios quieren ser los altos, pero no pueden, y los bajos pueden derrocar a los altos en cualquier momento, debido a su abrumadora superioridad numérica, pero no lo saben. Entonces, los medios piensan un plan. Le dicen a los bajos que los ayuden a tomar el poder, prometiéndoles que crearán una sociedad más justa, sin altos, medios ni bajos. Los altos son exterminados. Parte de los medios toman el poder, pero no tienen ninguna intención de cumplir lo que prometieron. Así que forman una nueva casta de medios para sostenerse en el poder. El régimen final es idéntico al original y vuelta a empezar. Este régimen se interrumpe, sin embargo, este ciclo, se interrumpe, sin embargo, en un punto, cuando, existiendo registros históricos de los últimos 2 o 3 siglos, alguien termina por entender cómo funciona. Los altos comprenden entonces que su destino es ser exterminados y reemplazados por los medios. Su única salvación es detener la historia. No cambiar su curso, no revertirla, esto no es posible, detenerla. Hacer que el hoy sea todo lo que existe. Abolir el paso de tiempo e impedir el avance de la historia. Y acá es donde entran en juego la adulteración del lenguaje, la manipulación del pasado, la continua vigilancia, los 2 minutos de odio, la guerra perpetua. Hagamos algunas menciones más bien deshonrosas que honrosas a las teorías que determinan la historia según factores extrahumanos. La astrología debe ser mencionada por su longevidad sin tener otro mérito. Hay tablillas de arcilla que tienen muchos miles de años que tratan de la astrología. La astrología dice que existe una correlación entre los fenómenos cósmicos y los acontecimientos humanos, por lo que estos pueden predecirse a partir de la observación cuidadosa de aquellos. La astrología es la más conocida de una serie de doctrinas similares, conocida genéricamente como teoría de las correspondencias. La astrología se puede refutar fácilmente de modo sencillo. Los fenómenos cósmicos regulares, visibles a simple vista, como los movimientos de los planetas, son incomparablemente más simples que los hechos humanos. Entonces, ¿cómo podría existir una correspondencia entre hechos simples con hechos complejos? Esto es lógicamente inconsistente. La llamada teoría racial no es una única doctrina, sino un racimo de doctrinas que tienen en común determinar el comportamiento humano y, por extensión, la historia y las sociedades, exclusivamente a partir de la biología, y prestes atención a ese exclusivamente. La teoría racial aparece en Europa a fines del siglo XVII y fue ganando apoyo entre los pensadores de la Ilustración porque era una excelente excusa para defender de modo laico las mismas injusticias que en ese momento se justificaban con argumentos teológicos. El determinismo climático establece una distinción radical entre las sociedades de climas fríos que se ven forzadas a solucionar sus problemas
de modo pacífico y a desarrollar tecnología, y las sociedades de climas templadas, que paradójicamente, debido a la benevolencia del clima, no tienen un incentivo para soportar el yugo de la civilización y son por eso perpetuamente semibárbaras. El determinismo climático fue básicamente un invento de la propaganda inglesa contra España, pero todavía aparece cada tanto algún defensor de estas ideas. Baste mencionar a los vikingos y a Roma para desmentirlas. Conclusiones. Los factores, aunque las teorías que determinan la historia por hechos extrahumanos son las más flojas, los hechos extrahumanos son precisamente la razón por la que desconfío de todo determinismo histórico. Imagínense a un dinosaurio filósofo escribiendo un sobrio tratado de filosofía histórica una semana antes de que se estrelle el meteorito y prediciendo cuál va a ser el curso que va a tomar la historia en los próximos siglos. O, menos fantasioso, imagínense a un filósofo azteca haciendo lo mismo antes del descubrimiento. Ok, en este caso no hubo hechos extrahumanos, sino hechos humanos muy complejos. Pero ese tipo de fábulas nos ilustran acerca de lo pretenciosa que es toda teoría fatalista de la historia. Yo estoy dispuesto a aceptar un fatalismo histórico muy moderado, muy sobrio, en el cual la historia marcha, una sociedad, una cultura, marcha de una menor complejidad a una mayor complejidad o de una complejidad mayor a una menor. Llámenle progreso y decadencia si quieren a estas fases, pudiendo pasar de una dirección a la otra de modo casi aleatorio. Esto es todo lo que estoy dispuesto a aceptar. Todas estas historias, sin duda, todas estas filosofías son sin duda interesantes y deben tener sus puntos fuertes, pero es demasiado complejo el devenir histórico. Un ser humano es ya de por sí algo demasiado complejo y las interacciones entre miles de millones de humanos son algo completamente caótico. Pretender que reducir una fórmula primero vino A, después viene B, finalmente C, es casi una certeza de equivocarse. Como sea, repito, creo que tienen su interés estos filósofos, estas teorías, quería compartirlas. Nos estamos viendo hasta la próxima.